Hola, hoy vamos a hacer medialunas de manteca, pero con masa brioche, que es mucho más rápida que la forma tradicional. Los ingredientes que vamos a usar son, esto es un prefermento, que es un sobrecito de 10 gramos de levadura seca, si no son 25 gramos de levadura natural, 100 gramos de agua y una cuchara de harina, y eso lo dejamos reposar por unos 20 minutos hasta que comienza a fermentar la levadura. Después tenemos 550 gramos de harina, 130 gramos de manteca pomada, 5 gramos de sal, un huevo, 140 gramos de azúcar y 100 gramos o 100 centímetros cúbicos de leche y una cucharadita de esencia de vainilla. Ahora lo que hacemos es integramos todos los ingredientes, la manteca con la harina, la leche, el azúcar, el huevo, y comenzamos a mezclar todo. Lo podemos hacer en la batidora o en un bowl y después amasamos a mano. Yo lo voy a hacer todo con la batidora. Agregamos la sal, el extracto de vainilla, que es una cucharada, y el prefermento. Bueno, estuvo batiendo unos 5 minutos, llegamos a una masa uniforme. Y ahora lo que hacemos es, lo tapamos y lo dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que duplique su tamaño. Más o menos va a ser una hora, hora y media. Bueno, ya estuvo una hora y media acá en el medio ambiente y ahora ya creció. Así que ahora la vamos a sacar la masa y la vamos a estirar. Ponemos un poco de harina en la tabla y un poco arriba y la estiramos con el palo del medio para adelante y del medio para atrás. Lo voy a cortar por la mitad para hacerlo más fácil, tener más lugar. Y ahora tenemos que armar un rectángulo. Tratamos de hacer un rectángulo que sobra, después lo juntamos y lo usamos de nuevo. Ahora que tenemos el rectángulo, lo que tenemos que hacer es cortar en triángulos la masa. Y cada triángulo lo estiramos así de la base. Lo estiramos de acá, lo doblamos y lo empezamos a enroscar. Y eso va a ser una media luna. Bueno, si lo quieren estirar más, lo agarran así de los bordes, lo dejan colgando y ahí se estira más la masa. Entonces le van a dar más dobleces. Pues ahora la doblamos
doblamos. Y esta es otra media luna. Bueno, ahora que ya están armadas, las tapamos y las dejamos a temperatura ambiente más o menos 1 hora para que vuelvan a crecer. Ahora que las medialunas crecieron, lo que vamos a hacer es la doradura para pintarlas, para que queden brillantes. Entonces la doradura es un huevo, un poquito de miel, que le da más brillo, y una pizquita de sal. Mezclamos todo y ahora las pintamos bien generoso la cantidad que le vamos poniendo. Bueno, ahora que las terminamos de pintar, las vamos a poner en el horno, que tiene que estar precalentado a 180 grados por 20 minutos. Bueno, salieron del horno, son 21 medialunas. Vamos a probar una. Quedaron muy esponjosas. Se ve todos los dobleces que tiene la masa. Muy ricas. Bueno, espero que les haya gustado el video. Lo pueden hacer. Compartan el canal y hasta la próxima. Chao.